Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos a partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente. Y aquí se cogen a este trocito que nos dice el primer día. Ellos argumentan que si los discípulos se reunieron el primer día, pues nosotros debemos reunirnos el primer día, o sea, el domingo. Pero yo quiero invitarte a que leamos juntos otro versículo. Vamos a Hechos, capítulo 2, verso 46, y nos dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si yo me baso en el versículo de Hechos capítulo 2, verso 46, entonces debemos reunirnos cada día porque los discípulos se reunían cada día en el templo. Tenemos un versículo contra otro versículo, pero yo quiero profundizar un poco más. Vamos a ir al griego. ¿Qué dice Hechos capítulo 20, verso 7 en griego en referencia a este primer día? Aquí tenemos el texto en la Biblia interlineal. Podemos ver claramente que dice Mia Tov Sabatón. Más cerca vemos que dice Sabatón, que significa sábado o sábados. Es muy claro y lo podemos notar. Entonces el versículo bien traducido sería: y en un día de Shabbat, cuando estábamos reunidos a partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente. Pero fue mal traducido como primer día, aunque incluso en el griego, viendo el texto, tú puedes observar la palabra sabatón. Y sabatón no significa primer día, sino que significa séptimo día o Shabbat. Entonces, ¿cómo es que nos tradujeron primer día? Si tú pones primer día en el griego en un traductor, verás que no te dice miatón sabatón, sino que te dice protimera o protos gemera en la Biblia interlineal. Entonces, primer día en griego no es miatón sabatón. Miatón sabatón significa un día de reposo, un día de Shabbat. Pero vamos a comprobarlo con otro versículo. En el libro de Hechos, capítulo 20, 18, este versículo nos dice así: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí encontramos la misma frase, primer día. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia interlineal respecto a este primer día. ¿Cómo fue traducido desde el griego? Si tú lo pones en tu buscador, verás que la Biblia interlineal nos dice que aquí este primer día es traducido como protos gemera. Pero si primer día significaba miatón sabatón, porque aquí no dice miatón sabatón, porque no es lo mismo. Cuando nos tradujeron que Pablo estaba reunido en el primer día, no era el primer día, estaba reunido en Shabbat. Entonces, en Hechos 27, para la frase primer día aparece en griego miatón sabatón y no protos gemera, que es lo que realmente significa en griego primer día. Esta misma frase la podemos encontrar en Lucas capítulo 4, verso 16, donde nos dice que Yeshua, Jesús, en Shabbat fue a la sinagoga como era su costumbre. Aquí nos dice que él fue en Sabatón, fue en Shabbat como era su costumbre ir a la sinagoga. Entonces, si él fue en Shabbat y sus discípulos se reunieron en Shabbat, es porque significa lo mismo. Podemos ver en las dos gráficas de la Biblia interlineal, tanto cuando se reunía Pablo como cuando Jesús iba a la sinagoga, la palabra sabatón. Ese era el día de reunión.
Y esto es normal porque los discípulos tenían que seguir el ejemplo de su maestro. Y él nunca les dijo que el día del Señor era el domingo o cualquier día. Entonces, mi querido hermano, lo siento, pero ese argumento que defienden que nos debemos reunir en domingo porque los discípulos se reunieron el primer día, se ha caído por tierra. ¿Por qué? Porque realmente allí dice que los discípulos se estaban reuniendo en Shabbat, no en el primer día, domingo. Y les puedo dejar aún más argumentos. Para un pueblo que se guía por la Torá, el primer día no comienza el domingo a las 12 de la noche. El primer día comienza el sábado al anochecer. Por lo tanto si fuera por una cosa o por la otra, ellos estaban reunidos un sábado, un día de Shabbat. Al finalizar un Shabbat, ellos estaban reunidos. No dejes que te engañen más. El pueblo de Dios no se reunía un domingo, se reunía en Shabbat. Eso fue invento de la Iglesia Católica. Ya no sigas copiando más al pueblo que dices no tener nada en común. Mejor copia al pueblo de Dios. Shalom.